Veamos un análisis del mercado a profundidad. Veamos las oportunidades que tuvimos, posible TP, posibles SLs. En el Nasdaq, como tal, teníamos el mismo ángulo que habíamos estado utilizando últimamente. Como vemos por acá, el precio había reaccionado al LT. Baja. Tenemos reacción nuevamente al LT. Aquí se ve como ruido, pero eso porque Asia, como tal, ya vemos claridad en el momento que entra London. Teníamos como zona predominantes. Teníamos como zona predominante y la zona que más atractiva me parecía al momento. Esta zona, que era una zona que venía desde el diario. Si bajamos en temporalidad menor, podemos ver que hizo el precio. No llega como tal a la zona, pero si vemos bien, podemos observar una posible trampa por esta zona, lo cual hubiese sido una buena oportunidad de trade. Si lo ponemos en gráfico de línea, se ve mucho mejor. Aquí se puede ver una posible trampa o tal vez un doble techo, como se quiera ver. Pero tenemos nuestro punto de flip en esta zona, claro, para M5. Simplemente yo estaba esperando esta zona como tal. Podemos evaluar si teníamos algún tipo de gatillo por dentro de esa zona como tal. Podemos ver acá. Tenemos vela clímax. Por igual, solo eso por ahora. Tenemos una vela clímax. Como tal, siempre es posible operar por acá arriba en el momento que el precio llegue. Si lo veíamos más adelante, como esto fue, vamos a decir, un doble techo que hizo como validación, aquí tenemos un gatillo, el cual puede ser un esquema de 3 velas o un envolvente. Esquema de 3 velas con cuerpo, bueno, con mecha. Queda aquí está la mecha de esta y esta. Pero no es el mejor escenario por el simple mechazo que tiro por acá que sobresale. Pero un envolvente definitivamente es acá. No me gustaba al momento, se dio, pero no es lo habitual a la hora de yo tomar un trade. Pero podemos evaluar por acá. En sí, máximos y mínimos creados suelen ser zonas de soporte de resistencia. En base a eso vemos el rechazo que aquí hubo y vemos un esquema de validación que el primer esquema que vi fue en M1, el cual estuve aprovechando un trade por esta zona. Si lo vemos acá, para resumirlo, yo lo vi de esta manera. Por acá, esta fue el primer trade de M1. Por acá baja, pudiera ser que toda esta zona de por acá sea una trampa, claro que sí. Pero yo en mi caso, yo lo vi como falla toda esta zona. Entonces, al verlo como falla, tengo toda esta zona de acá como una zona relevante para un posible trade. Mi tipo de entrada fue por esta zona. Ahora lo aclaro para que se pueda ver. En un esquema de 3 velas con un ratio 1-2. Era un pequeño scalp que tomé. Aquí vemos la primera, la segunda y la tercera. En el momento que me creo ese esquema de 3 velas, por acá hubo también un pequeño esquema, se puede decir, anterior a este. Este también podía ser un gatillo, entré por ahí. Pero yo simplemente entré por acá. En el más claro, me gusta que tenga volumen. Protegí ahí y busco un ratio 2. Salí en la misma vela que me daba la entrada. Esa misma vela me entra, esa misma vela me da el TP, un pequeño scalp. Como tal, ahí se ve que son 27 puntos. Te tomo otro trade en M5, el cual fue con el mismo tipo de esquema de 3 velas, en validación en doble techo. Yo consideré esto como posible desplazamiento
acá. Segundo, toda esta zona doble techo. Inmediatamente el precio me hace un esquema de entrada. En el momento que el precio me hace mi esquema de 3 velas, le coloqué una entrada por esta zona, justamente acá. Yo siempre protejo bien, si hubiese protegido, en este caso, protegí bien, porque estaba intentando anticipar lo que era una posible, mm, perdón, estaba intentando anticipar un posible gatillo de H1 en interna, que el precio rompiera por acá y continuara el desplazamiento. Claro, en el momento que esta zona se rompe, se convierte en una área de soporte y resistencia, ya lo tenía previsto. Pero como ya yo había tomado un primer trade, so, y salió TP, que fue el pequeño scalp, simplemente decidí hasta que tocar el TP. Por acá iba la zona, iría más o menos aquí el esquema de 3 velas, para que se vea mejor. Esquema de 3 velas, primera vela, segunda vela y tercera vela. Y aquí estuvo el segundo trade. Como tal, eso fue toda la operativa. Esta cerró break even porque yo simplemente la aguanté. Llegó a la zona de que sería nuestra zona más importante para continuar con la tendencia alcista, pero como tal no dio ningún tipo de gatillo en esa zona. Tal vez en M1 exista algo, verdaderamente no lo revisé, pero siempre está la posibilidad. Sí, hubo un esquema de falla por esta zona, incluso si se ve que un cuerpo puede ser una trampa, y buscando un gatillo por esta zona de acá, lo cual acá, esto pudiera ser un gatillo, pero no. Entonces, si lo vemos como falla, zonas de entrada sería esta por acá. Y el punto más importante de flip, que iría por aquí debajo. Esa sería la zona en ese momento. Como tal, aquí esto es, vamos a decir, casi un envolvente, pero mi validación como tal siempre debe estar por encima. Si yo tengo algún tipo de gatillo, lo busco por encima de esta línea o por encima de esta línea. Eso fue para el par del Nasdaq. Vamos a ver el US 30. El US 30 como tal, teníamos la zona marcada, toda la zona marcada. Vemos que la directriz sigue siendo alcista. Aquí ha cambiado un poco, porque si se ve, la directriz como tal inició bien impulsada con un tipo de estructura rápido. Luego aquí entra un tipo de estructura de consolidación, pero por ahora seguimos teniendo una directriz alcista. Eso quiere dejar dicho que como estamos actualmente bajo consolidación, las zonas más importantes para buscar trade van a ser nuestros extremos. Por acá para posible venta, por acá para posible compra. En H1 podemos ver que el precio llega con fuerza, como vemos acá. Tenemos esta vela en clímax, la cual podría ser un buen gatillo, porque obviamente esto es una vela de H1 que se está recogiendo. Un posible trade te lo da a las 9:45, como acá se ve. Si se entraba ahí, el primer trade en el 50 o el 65, que parezca más atractivo para cada quien. Da la posibilidad, si se entraba en el 75 de un 1-3, obviamente si yo entro acá, seguramente mi siguiente posición buscaría un ratio del mismo H1, buscaría más. Si entraba en el 50, creo que llega el 1-2. Entraba en el mismo 50. También hubiese dado TP. Si lo vemos, aquí tenemos el esquema de validación, por si acaso. O sea, he olvidado mencionarlo. Tenemos doble, lo cual es un buen esquema. Últimamente es el que más se está dando para validar los niveles.
Entonces sí hubieron oportunidades para el 10.30. En el SP500 que tenemos, el SP500, esa directriz como tal estoy considerando cambiarla, ya que no me lo está respetando como tal. Y las horizontales como tal me lo está respetando mucho más. Voy a empezar a eliminar líneas, voy a hacer un nuevo trazo. Probablemente me grabe cuando lo esté y subiré la actualización. Aquí vemos que el SP500 baja esta zona interesante, se queda medio tick. Eso en H1 no importa. Aquí vemos como tal que el precio se impulsa. Probablemente aquí en una temporalidad menor existe un sistema de validación. Acá cuando viene el precio tenemos un envolvente. Bueno, no llega a ser envolvente, tenemos un esquema de 3 velas. La posible entrada sería por esta zona, si lo viéramos en H1. Ya cuando bajamos de temporalidad, esas son las 9:30. Voy a poner un gráfico de línea a ver si se verá algo interesante. No, como tal, para el SP500 no me gusta lo que yo estaba viviendo. Esto simplemente era una acumulación, tal vez un trade por ahí arriba o algún esquema. Tal vez si bajaba por esta zona o por acá arriba, pero como tal no tuviera trade para el SP500. En el oro, para el oro yo tenía este nivel trazado con anterioridad. Tenía este nivel por acá. Aquí vemos reacción, reacción. Aquí tenemos reacción, reacción. No era simplemente por eso, sino porque es una pausa y la directriz del oro sigue siendo alcista. Aquí lo que vemos es que esto es una gran acumulación y como había dicho con anterioridad, los puntos de inflexión siempre serán los extremos cuando estamos en una acumulación de una temporalidad mayor. En base a eso, en el momento que tuviera ruptura con cuerpo del oro, aquí vemos ruptura, eso no es una ruptura tan limpia, siéndome sincero. Yo hubiese esperado otro tipo de ruptura y el retroceso para poderlo operar. Definitivamente me faltan varios puntos de flip que no he trazado. El oro le he dedicado un tiempo verdaderamente ínfimo. Casi no estoy operando el oro. Es muy raro que ponga un trade. Por eso no tengo toda la línea trazada como tal. Debo de reanalizar el oro. Para la plata sí le tengo mucho más niveles. Tengo este punto relevante de flip, la cual me ha dado buenos trades. Tengo mis puntos relevantes por arriba. Y por acá que vemos, en este punto de flip, el precio sube. Si me daba una entrada y posiblemente antes de llegar a la siguiente zona, probablemente sí lo hubiese tomado. Esa línea verde, déjame revisar si es algo del diario. Sí, es algo del diario. Entonces, probablemente si me daba una entrada mucho antes de llegar a la línea verde, si hubiese tomado. O en el momento que me atraviesa la línea verde del diario, ahí también hubiese tomado el trade. Vamos a ver en temporalidad menor si tenemos algo. En temporalidad menor, lo que dije. Si el precio aquí me da un trade, perfecto. Por acá debajo, no, imposible. Luego del cierre de vela de H1, aquí tenemos un esquema de 3 velas. Tenemos 1, 2, 3. Me hubiese entrado con esta vela en una muy buena zona porque me iba del gatillo por debajo. Y se hubiese completado el target. ¿Dónde hubiese estado el TP? Usualmente yo siempre busco zona de H1. O si no tenía una zona previa marcada, simplemente busco el 1, 2. Muchas oportunidades en la plata hubiésemos tenido trade. El euro. Estamos en una gran zona de acumulación, simplemente sería trazarle zona por acá. Y me quedo con la zona roja de abajo. Y ya le tengo los límites trazados. En el momento que trazo ese límite, veo si por esa zona hubo trade. Aquí tenemos 1, 2, 3, esquema de 3 velas por acá. Me hubiese entrado al trade esta vez y aparentemente sí hubiese dado trade. Súper sencillo, súper básico el euro.
Vamos a ver, creo que no da TP. No, hubiese salido break-even en el euro. Pero era lo más obvio que yo podía ver. Eso era lo más obvio. Simplemente fue trazar lo más obvio, literalmente, el límite, cuando está en acumulación, un esquema de extremo, lo que sea, y en base a eso operarlo. El GBP. Al GBP con anterioridad, yo había dicho que me faltaban niveles por trazar. En el GBP tenía este nivel, en donde es un movimiento fuerte, en falla, tras ese nivel. Tal vez exista otra zona para que sea una buena pausa. Lo pondré un poco más a debajo, por ahí, el nivel. ¿Qué vemos por acá? Actualmente no se ve nada, aquí hay una buena pausa. Este punto de por abajo puede ser un buen punto de flip. Por si se me olvida trazarlo. Yes, puede ser un buen punto de flip para más adelante. Pero lo trazaré de esta manera porque tengo un nivel más relevante abajo. Solo para tenerlo por ahí. Para el día de hoy, trade como tal, la zona de reacción muy cercana. El precio me atravesó un nivel. So, verdaderamente no hubiese tenido ningún trade para el día de hoy, así solo viéndolo en H1. Probablemente no lo hubiese parado. A revisar y cerciorar por si acaso. Sí, no lo hubiese operado. Simplemente hay mucho ruido en el GBP. Como tal, ese es todo el análisis que tenía para hoy. Y terminamos con un más 2%. La semana hubieron muchas oportunidades, simplemente me centré en el Nasdaq, pero hubieron muchas oportunidades en el mercado con nuestra análisis.